Hola a todos, un saludo, un fuerte abrazo y bienvenidos a nuestra última clase del cuarto laboratorio artístico, Nuestra cultura a través del arte. Estas actividades han sido diseñadas para poder ilustrar los cuentos que estamos creando. En esta última clase vamos a hacer el diseño de una portada para nuestra ilustración, en el cual vamos a implementar cada uno de los pasos que aplicamos en el transcurso de este taller. Empecemos. Vamos a iniciar tomando nuestro espacio y dividiendo en nuestra mente los puntos a tener en cuenta con la composición de la regla de tercios. Vamos a hacer unos trazos muy suaves para lograr ubicar los elementos. Una vez que tengamos ya la seguridad, vamos a utilizar uno de los dibujos o de los bocetos trabajados previamente y lo vamos a comenzar a esbozar. En mi caso, quise trabajar con la figura de un cuadrado. Recordemos que estas figuras todas son flexibles. Muy bien, vamos haciendo trazos. Recordemos los primeros trazos muy suaves. Cuando ya estemos seguros ya aplicaremos mayor presión o simplemente cambiaremos a un lápiz más blando para poder trabajar cada uno de los diseños. Vamos a ubicar cada uno de los elementos del rostro. Las proporciones en sus tamaños y el gesto que va a tener nuestro dibujo. No olvidemos los detalles que lo van a embellecer aún más. Muy bien. Empecemos a agregar detalles rápidamente. Muy bien. Recordemos también el diseño andino que trabajamos en la primera clase, que va a ser el que nos permita trazar la decoración de su vestido. Vamos a trabajar unas franjas. Muy bien. En este punto podemos hacer todas las correcciones que veamos convenientes para nuestro dibujo. Y agregaremos unos detalles finales a nuestra composición para no tener unos espacios vacíos.
bien, este es el momento de hacer modificaciones y cambios que deseemos en el dibujo antes de pasar a repintarlo. Muy bien. Listo. Me gustaría trabajar esta parte con un diseño diferente. Vamos a agregar unos detalles más. Muy bien. En este momento vamos a ejercer un poco más de fuerza con el lápiz para definir cada una de las líneas. Y cada uno de los contornos. Perfecto. Muy bien, no olvidemos los recursos técnicos que hemos aprendido, que nos sirven para decorar nuestro dibujo. Muy bien, vamos aplicando fuerza en el lápiz para definir la forma. Cuando no estemos contentos con algún trazo, podemos retomar y corregir. Perfecto. Perfecto, creo que vamos logrando lo que buscamos en nuestro ejercicio de dibujo. Con pequeños círculos podemos hacer unos efectos en la luna. Unos detalles más en el tocado del dibujo. Y creo que ya lo tenemos listo para empezar el proceso de coloreado. Muy bien, ahora que ya tenemos más claro el dibujo, nos podemos dar cuenta que estamos utilizando la ley de tercios en la composición, centrando a nuestro personaje de un tamaño más grande para que llame a la vista del observador. Y también he dejado un poco de espacio en la parte superior para colocar el título a nuestra portada. Muy bien. Iniciemos ahora sí con los colores. Vamos a empezar con el color del fondo. Vamos a utilizar una tonalidad muy clara para trabajarlo y vamos a hacer un degradado hacia la parte inferior. Vamos a utilizar un tono medio hasta la parte media del dibujo. Recordemos aplicar el color y vamos de suave a cada vez más fuerte para cuidar la textura de nuestra hoja de papel.
Muy bien. Vamos a utilizar un tono mucho más claro para la parte superior. Y vamos a utilizar una tonalidad de un color azul más oscuro en la parte inferior. Como recurso técnico, en esta composición he utilizado un marco que encierra a mi personaje. Con esto vamos a obtener un espacio en blanco y a la vez un marco para nuestro dibujo. Poco a poco vamos a ir ejerciendo un poco de mayor presión para lograr la tonalidad que estamos buscando. Muy bien. Vamos a oscurecer un poco más en la parte inferior utilizando un azul mucho más oscuro, ¿no? Recordemos nuestra clase de la teoría del color con el círculo cromático. Y en este caso estamos manejando una tonalidad azul que pertenece a las armonías de los fríos. Con esta tonalidad nos acercamos al gesto que precisamente tiene nuestro personaje hacia la luna. Muy bien, ahora vamos a aplicar un pequeño truco utilizando los marcadores, ¿cierto? Una cosa es pintar sobre una superficie blanca y otra cosa es pintar cuando ya tenemos un color base en la parte de abajo. Vamos a aplicar unos pequeños trazos con el marcador para tener una tonalidad en la parte de estas plumas. En el tocado de nuestro dibujo. Cuando aplicamos el marcador tenemos que esperar a que la tinta de este se seque por completo para poder trabajar con los colores. Me gustaría también aplicar aquí una tonalidad un poquito azul en la parte inferior, unos pequeños trazos, no importa que los veamos sin continuidad, porque más adelante los trabajaremos con colores. Un color más claro en la parte superior. Se vuelve a veces un poco imperceptible, pero seguro que nos ayuda a generar un efecto visual. En la transición, recordemos la transición entre el amarillo y el azul, está el verde, por lo tanto vamos a aplicar un poquito de color verde para fusionar estas dos tonalidades. Y en la parte inferior vamos a empezar a trabajar con el color azul para dar forma a este tocado. Vamos a ir. No se olviden del trazo, el trazo nos va a dejar la textura que necesitamos dentro de nuestro dibujo. Esta parte de la hojita de acá va a ser más oscura. Más adelante aplicaremos un tono más. Recuerden, suave y después asentamos con mayor fuerza el color. Si seguimos en el círculo cromático, recordemos
Vamos con unas tonalidades un poco más violetas que las aplicaremos en la parte de mayor sombra, generar un poco más de un efecto cromático. Y para hacer un poquito de juego con el color, vamos a darle unas líneas muy suaves con el color naranja cerca a los amarillos. Estamos jugando con los colores. Vamos a utilizar el azul más oscuro que tenemos para detallar. Miren cómo el color, a pesar de ser azul, se va fusionando con los colores que tenemos de base y nos genera unas nuevas tonalidades. Aplicamos una tonalidad más rojiza en esta parte y la vamos fusionando donde está el marcador. Muy bien, terminamos de fusionar con una tonalidad violeta. Entonces tengamos en cuenta que los marcadores también nos ayudan en este ejercicio, no únicamente para delinear, sino para marcar con mayor seguridad algunos de los tonos. Vamos a trabajar en algunas partes donde el dibujo lo requiera, si lo vemos necesario. Vamos a aplicar unos punticos con el marcador y vamos a lograr unas sombras más intensas en nuestro dibujo. Recordemos la técnica del punto y vamos fusionando nuestro dibujo. Continuemos por aquí. Recordemos las luces y las sombras. Vamos definiendo luces y sombras. Entonces el color más claro en este punto va a ser el color amarillo, pero quiero que sea una zona amplia. Y hacia los costados voy a trabajar con degradado. Vamos a utilizar la armonía que aprendimos. Trabajamos suavemente con el color hasta lograr el degradado que estamos buscando o que nosotros queremos en nuestro dibujo. Siempre digo que nuestros dibujos nos van pidiendo los colores que ellos necesitan, entonces cuando trabajamos debemos prestar mucha atención e ir observando qué color nos pide para lograr esas tonalidades bonitas. Muy bien, vamos a utilizar nuevamente nuestro marcador para definir, por ejemplo, en este caso, estas pequeñas líneas. Mucho cuidado para que las líneas no sean tan gruesas. No estamos con una punta que es demasiado gruesa. Vamos a tener un poquito de cuidado y recordemos, podemos fortalecer los tonos que tenemos aplicando un poquito de marcador. Lo estamos utilizando como si el marcador fuera un pincel cargado de pintura. Recordemos que el color negro es un color de mucho cuidado, pero lo aplicamos después de tener ya toda una gama cromática. Si simplemente en las sombras utilizamos negro, ninguno de estos colores tendríamos para nuestro dibujo. A veces es importante ir por esas escalas de los tonos. No olvidemos la clase en la que estudiamos el círculo cromático. Me voy a ayudar nuevamente de un marcador para hacer la base del rostro de mi personaje. No necesariamente tengo que cubrir de manera perfecta
mí me gusta mucho la textura que nos produce el dejar estos espacios o estos vacíos en blanco, ¿no? Cuando pasemos los colores vamos a tener unas tonalidades diferentes. Y después de aplicar el marcador debemos dejar secar completamente para poder continuar trabajando con los colores. Vamos a continuar trabajando con las armonías. Entonces tenemos un color amarillo, podríamos irnos hacia los verdes, pero en este caso con un fondo azul, una tonalidad fría, yo quiero destacar mi figura. Entonces lo vamos a trabajar con tonos cálidos. Podría pintar todo el rostro con el color amarillo, pero vamos a ver cómo si pintamos algunas secciones nos va a dar unos efectos en el dibujo que estéticamente son muy agradables. Vamos a continuar con una tonalidad más rojiza, muy suave, ¿no? Vamos a trabajar muy suave. Vamos a ir llevando los tonos hasta el punto que nosotros deseamos. Cuando trabajamos con colores claros sobre la hoja de papel blanca, es difícil que observemos si están realmente coloreando o no nuestro dibujo, pero cuando ya tenemos una base podemos ya ver los efectos que logra dentro de él al integrarlo en los colores. Por eso les decía que a mí me agrada muchísimo los espacios o las texturas que quedan, porque nuestro dibujo es una ilustración, no es una impresión ni fotográfica. Entonces esto le deja esos detalles artísticos para hacerlo más agradable a la vista del ojo. Las líneas no tienen necesariamente que ser negras, no podemos agregarles color. Los colores enriquecen muchísimo los dibujos, nos van a dar unos tonos, unas características diferentes y los pueden hacer muchísimo más llamativos. Son pequeños detallitos que al final, de detalle en detalle, al final van a contar y van a ir sumando a la estética de nuestro trabajo. Perfecto. Podemos aplicar unas tonalidades violetas para oscurecer o generar unas sombritas en algunas partes del dibujo. Muy bien, vamos en la parte de la boca. Este trabajo ya lo hicimos en la clase anterior. No vamos a utilizar el color negro a menos que lo veamos necesario. Por ejemplo, aquí veo que nos va a funcionar muy bien utilizar un marcador violeta para definir esta parte oscura de la boca. Con mucho cuidado. Rellenamos y dejamos secar. Muy bien. Quisiera trabajar esta parte de aquí de mi dibujo con unas tonalidades más verdes. Apliquemos un poco de color. Como les decía, el color blanco lo notamos siempre y cuando haya una superficie de color. Como un pequeño tip para tener en cuenta, es importante que las puntas de nuestros colores estén afiladas. De lo contrario, cuando ya las puntas son muy gruesas es difícil llegar a los detalles de nuestros dibujos.
También no olvidemos aplicar lo que vimos en la primera clase, y las líneas son un recurso artístico y visual que nos permite dar algunos toques y algunas características a nuestro dibujo. Para lograr unos buenos acabados en la aplicación de los lápices de color, es muy importante irlos trabajando muy suave, sin pasarnos de los tonos. Una vez que nos hemos pasado, es muy difícil que lo logremos recuperar. Entonces, miremos que ya no se trata solamente de aplicar un color, sino que con el color que estamos trabajando vamos a aplicar unas texturas. Estamos utilizando un color azul oscuro. Muy bien. Ahora vamos a aclarar un poco el color. Lo vamos a suavizar con el color blanco. Muy bien. Ahora vamos con un tono azul, un tono azulado, y vamos a trabajar con mucho cuidado, ¿no? Ya estamos haciendo detalles y necesitamos una precisión en el trazo. Me gusta bastante, y vamos a aplicar nuevamente un poco de azul oscuro para los últimos toques en el volumen. Muy bien, me gusta mucho cómo está quedando el resultado del rostro, pero vamos a agregar un último detalle. Quiero continuar trabajando con nuestra idea del diseño regional. Vamos entonces a agregar en esta parte un pequeño espiral. Mucho cuidado para que el trabajo nos quede muy bien. Y del otro lado me gustaría simplemente acompañarlo con unas líneas. Estas líneas que salen me gustaría trabajarlas con este color morado con mucho cuidado, ¿no? Tiene que ser una línea muy definida. Trazo con mucha seguridad. Muy bien, ya vamos a entrar a la parte del diseño del vestido, y es precisamente aquí donde vamos a aplicar lo aprendido en nuestro primer taller. Vamos a trabajar toda la parte del diseño regional. Vamos a agregar algunas líneas, algunos puntos, pero como ya lo elaboramos con anterioridad, simplemente lo vamos a tomar como referencia y lo vamos a aplicar en nuestro diseño. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el diseño del traje. Esta parte me gustaría dejarla únicamente en color amarillo. Me voy a aprovechar de este marcador y vamos a empezar a trabajar el diseño. Entonces, teniendo en cuenta el diseño elaborado previamente, trabajamos una espiral . Muy bien. Y otra de las formas que a mí me gustó, de las cuales utilizamos,
Comencemos entonces con la aplicación de color. Aplicamos un color azul muy suave en la primera parte. Utilizamos como si este fuera un pincel. Y terminamos nuestro diseño. Me gusta que el diseño esté trabajado en una tela blanca, por lo tanto vamos a aplicar unos pequeños toques de color azul muy suaves. ¿No? Son unos colores que se van a reflejar desde el fondo en el traje. Y me parece muy bonito agregar unos detalles en el filo de la manga de color rojo. Simplemente van a ser unas líneas. Vamos a trabajar la parte de las manos un poco rápido. Aplicamos con el marcador, que nos va a facilitar bastante el trabajo. Aplicamos unos detalles aquí en la parte del cuello y rápidamente hacemos unas sombras. Es importante dejarlo secar, ¿no? De lo contrario no nos va a fijar bien. Muy bien, vamos a trabajar la parte del piso. Vamos a comenzar con un color muy claro. Listo, como tenemos unas hojas al frente, las hojas las vamos a trabajar con unas tonalidades más oscuras. Entonces vamos a aplicar unos tonos verdes muy claros. Manejaremos igual un degradado también, pero intentando conservar una tonalidad clara. Muy bien, vamos a aplicar también un poquito de color amarillo para que nos suba la tonalidad. No nos olvidemos el concepto que hemos aprendido de las sombras. Vamos a aplicar una sombra. Ya aprendimos que las sombras no necesariamente tienen que ser negras. En este caso las vamos a aplicar simplemente unas pequeñas líneas verdes y continuaremos pintando la parte inferior. No se olviden que el trazo nos permite dar unos toques más artísticos a nuestro dibujo, y para poderlo perfilar en la parte superior vamos a utilizar un color azul oscuro para que se fusione muy bien tanto con el color del fondo como con el verde que estamos utilizando. Para las piernas, como vemos que tenemos diferentes tonos, considero que es muy bien aquí sí aplicar el color negro. Será el color más oscuro que podemos utilizar aquí. No me gusta utilizarlo mucho, pero hay ocasiones en las que es necesario hacerlo. Como les digo, no estamos encasillados a ninguna norma y las normas igual las podemos romper. Para continuar con nuestro ejercicio, vamos a pintar con el marcador muy suave la
parte del tronco vamos a utilizar colores naranjas y lo vamos a llevar hasta una tonalidad de color café. Mientras se seca el marcador, vamos a aplicar unos detalles pequeñitos con el azul oscuro en las líneas que quedaron pendientes. Perfecto, solo es una partecita de la línea. Muy bien. Son solo pequeños detalles. Y como les decía, los pequeños detalles al final suman en el resultado que estamos buscando. Recordemos siempre en nuestra imaginación hasta dónde queremos llegar con los colores. ¿Hasta qué tonalidad yo quiero llegar? Por último vamos a trabajar las hojas de la parte inferior. Me doy cuenta que he dibujado 3 y 3. Vamos a romper esta simetría agregando una hojita más por aquí para que nos rompa en el diseño. Muy bien. Y nos vamos a ayudar nuevamente del marcador para lograr unos tonos más potentes. Solo en algunas partes para también generar esas texturas. Lo hablamos en un inicio, vamos a trabajar las hojas en tonalidades más oscuras. Vamos con los colores más fuertes. ¿Qué color podemos utilizar aquí para oscurecer? El color azul. Vamos a utilizar un verde. Para dar unos toques distintos. Vamos a utilizar en algunas hojas el color azul. Muy bien, vamos finalizando. Como miramos, hemos utilizado una gama cromática. Hemos utilizado amarillo, verde claro, verde más oscuro y azul para terminar de generar el volumen en la forma de cada una de estas hojas.
podemos ir jugando con los colores para lograr también diferentes efectos. También podemos jugar con la fuerza en la que realizamos los trazos y no tengamos miedo por las líneas que se puedan causar en el dibujo, pues ya aprendimos en clases anteriores que funcionan muy bien como un recurso artístico. Ahora bien, no confundamos dejar unas líneas como un recurso a pintar de afán y dejar un dibujo mal pintado. Todo esto hace parte de un proceso. En la medida que trabajemos con los colores, con el lápiz, con el dibujo, con las luces, con las sombras, cada vez se hará más fácil para nosotros trabajar. Es posible que al inicio tengamos algunas complicaciones en el desarrollo de los ejercicios, pero en la medida en que practiquen, seguramente todo será mucho más fácil y nuestros dibujos irán progresando y adquiriendo pues unas potencialidades plásticas más avanzadas. Bien, nuestro dibujo ya va adquiriendo cada vez más forma. Ya estamos en unos últimos trazos de color. En este caso estamos jugando con los trazos y con color gris en la luna. Es importante también recordar que no podemos colorear en una sola dirección. Podemos hacerlo en diferentes direcciones y, como les decía, no está mal. Si hace parte de mi trabajo y hace parte del efecto que estoy buscando en mi ejercicio, está perfecto. Todo esto lo aprendemos en la medida en que practiquemos, ¿no? ¿Cuál es el efecto visual que consigo si aplico el color en líneas diagonales o con líneas cruzadas? ¿O con qué colores puedo generar una sombra? Los trabajos de cada artista no se reconocen únicamente por la firma del artista, sino por la huella que ha dejado con sus trazos en su diseño. Muy bien, estamos con el borrador, borrando las pequeñas líneas, las líneas sutiles del lápiz que quedaron, para que el trabajo quede más impecable, con mucho cuidado ya de no manchar, ¿no? La presentación de un trabajo es importante. Muy bien, de esta manera llegamos a finalizar nuestra ilustración. Recordemos cómo llegamos hasta aquí. Empezamos trabajando con el punto y la línea, que son los elementos visuales básicos. Después trabajamos la geometrización de formas. La geometrización de formas nos permitía lograr el encaje de las formas y las figuras de manera previa para evitar cometer errores al momento de hacer la construcción de nuestros dibujos. Más adelante comprendimos los elementos que necesita un personaje para su creación, como son los gestos, sus ojos, sus bocas. Aprendimos también cómo trabajar el cuerpo y de esta manera facilitarnos el colocar diferentes prendas de vestir. Nos acercamos un poco a la teoría del color, reconociendo colores primarios, colores secundarios y el contraste que podemos obtener entre ellos. Hablamos un poco de la composición y la aplicamos al final en un diseño propio, alusivo a los textos y a los escritos que hemos trabajado en nuestras clases. Espero ver pronto sus trabajos. Voy a estar muy al pendiente en el WhatsApp para ver las inquietudes que ustedes tengan. No olviden, lo más importante en esto es su creatividad. La parte creativa es fundamental. Todas las ideas que ustedes tengan las pueden llevar a cabo, siempre y cuando sigamos unos procesos técnicos de manera detallada, con calma y con mucha paciencia.
Los dibujos, por sencillos que sean, los podemos potenciar siempre y cuando apliquemos los procesos técnicos adecuados. Ha sido para mí un placer inmenso acompañarlos durante este proceso y espero ver pronto sus dibujos. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.